Amén, muy buenos días, ¿cómo están? Feliz año. Nunca he sabido hasta dónde dejar de decir feliz año. Sé que probablemente todo el mes de enero les voy a decir feliz año. Ya en febrero ya suficiente. Pero miren, la verdad es que estamos comenzando un año nuevo. Y es el primer domingo del año. Para muchos pues el año ya comenzó con todo. Otros como yo decidieron que van a comenzar con la dieta mañana. O sea, el año comienza el 6 de enero porque es el primer lunes de enero. Pero miren, la realidad es que hoy comienza un nuevo año. Y con el nuevo año, pues para algunos que se han vuelto un poquito más cínicos quizás, es así como que es otro día más como cualquier otro. O sea, ¿por qué tanto rollo? O sea, es tan otro día como cualquier otro. Pero aún a pesar de todo esto, algo pasa cuando cambia el año, ¿no? Algo pasa. Por un lado comenzamos a reflexionar qué nos dejó el año anterior. Y entonces comenzamos a celebrar los momentos buenos, los momentos gratos, los ascensos, los viajes, los logros ministeriales. Todo lo bueno que pasó lo comenzamos a celebrar. Y también comenzamos a reflexionar sobre los momentos difíciles. Tal vez alguien se quedó sin trabajo y le costó volver a conseguir. Tal vez pasaron por un momento complicado en familia. Quizás hubo una pérdida familiar. Hubo momentos donde sentían a punto de tirar la toalla. Y cuando llegue el final de año, aún así reflexionamos y preguntamos: ¿qué me dejó todo esto? Ahora, para otros, ¿sí? Pues sea como sea, ya sea en buenas o en malas, llega un momentito donde respiramos. Algunos dicen: Dios ha sido fiel en medio de todo esto. Qué bueno que ya se acabó el año y vamos a comenzar uno nuevo. O sea, en medio de todo esto podemos pararnos un momentito y decir: aquí estamos. Hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí nos trajo el Señor. Ahora, no solo reflexionamos en lo que pasó. Un nuevo año generalmente nos invita a reflexionar sobre lo que viene. Entonces comenzamos con las metas, con los planes, con las resoluciones. Todos sentimos el impulso por hacer cambios en nuestra vida, ¿sí? Todos ya decidimos cuál es el peso ideal. Este año sí va a ser el año que nos vamos a cerrar la boca y de verdad vamos a bajar de peso. Algunos ya fueron al gimnasio, aunque sea una vez. Dios los bendiga. Sí, ya pusieron metas económicas, ya hicieron de todo, ya retomaron todas esas prácticas que habían abandonado. Y aún decidieron que las metas del año pasado no se cumplieron, pero este año sí. O sea, este año sí de verdad las vamos a hacer. Y como iglesia pasa lo mismo. Como iglesia, el impulso de un nuevo año es bueno. Porque al igual que en la esfera personal, nos ayuda a reenfocarnos en nuestros esfuerzos por hacer lo que creemos que realmente agrada a Dios, por hacer lo que creemos que realmente es importante para Dios, por hacer lo que creemos que realmente glorifica a Dios, y para de alguna manera empujarlos a todos ustedes a que hagamos lo que creemos que agrada a Dios y glorifica a Dios. Y entonces tenemos que detenernos y preguntar: ok, ¿qué es lo que agrada a Dios? ¿Qué es lo más importante para el Señor? ¿Qué glorifica al Señor en nuestras vidas? Y yo sé que si ahorita pues hemos de haber que unos 250 aquí, si les pregunto a todos vamos a tener 300 diferentes respuestas, ¿sí? De qué agrada a Dios. Pero hoy quiero ayudarnos a responder de una manera muy sencilla. ¿Qué deberíamos procurar? ¿Qué deberíamos buscar en un nuevo año? ¿Cómo respondemos a esa pregunta? ¿Qué agrada a Dios? ¿Qué es lo que Dios nos llama a nosotros a hacer ahora que comienza en un nuevo año? Para hacer eso, déjenme hacer un pequeño ejercicio. Les voy a dar una palabra y quiero que piensen qué es lo primero que se les viene a la mente que describe la palabra que yo les voy a dar, ¿sí? La primera, y porfa, esta no me la contesten en recio porque estamos en la iglesia, queremos, ¿sí? ¿Qué piensan cuando digo político? ¿Por qué no quería respuestas? A todos se nos vino o alguien o algo a la mente, algún adjetivo que lo describe o algo. Ahora, ¿qué piensan cuando digo, ahorita como es nuevo año y tal vez algunos están con resoluciones extrañas, vegano? ¿Qué piensan si digo, qué es lo que les viene a la mente? Fútbol.
Actor. ¿Qué piensan cuando oyen la palabra actor? Vacaciones, acaban de venir de vacaciones, pero alguien me dijo faltan 97 días para Semana Santa, así que cada palabra trae un montón de imágenes a nuestra mente, un montón de pensamientos, ideas. Todos tenemos una idea de lo que eso significa. Ahora, déjenme hacerles una última palabra y quiero ver qué se les viene a la mente. ¿Qué piensan ustedes cuando yo digo la palabra cristiano? ¿Qué es lo que se les viene? ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué es un cristiano? Hay un pastor que se llama Andy Stanley y él decía, si a 10 personas le preguntamos qué significa ser cristiano, vamos a tener 9 diferentes opiniones. Y es que todos vamos a asociar qué significa cristiano con muchas cosas. Y muchos de esos conceptos quizás sean correctos, pero incompletos, quizás sean distorsionados y nada que ver. Pero, ¿cómo definimos qué significa ser un cristiano? Ahora, déjenme darles algunos datos interesantes. Hoy los voy a llevar un poquito a través de la historia del cristianismo. Pero los primeros cristianos, los primeros seguidores de Jesús, ¿saben ustedes? No se llamaban a sí mismos cristianos. Ellos no decían, yo soy un cristiano. Todo lo contrario, el nombre cristiano se comenzó a usar como una burla a los cristianos. Era una forma de decirles pequeños cristos. Ahí van estos que se creen cristitos, o sea, que se creen pequeños cristos. Y no fue sino hasta el capítulo 11 del libro de Hechos que en Antioquía los seguidores de Jesús fueron llamados por primera vez cristianos. Entonces, si los cristianos no se llamaban cristianos, ¿cómo se llamaban? Los del camino les decían, ¿está bien? ¿Cómo se llamaban a ellos mismos? Acompáñenme, Hechos capítulo 11, Hechos capítulo número 11 y versículo 26. Este es el momento donde por primera vez a los cristianos se les llama cristianos. Y nos dice así, Hechos 11, 26, dice: y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, Bernabé y Saulo, y enseñaron a mucha gente. Y a los, ¿qué dice? A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, en el Nuevo Testamento la palabra cristianos aparece, ¿alguien se atreve a adivinar cuántas veces? 3 veces. 3 veces en todo el Nuevo Testamento aparece la palabra cristianos. ¿Saben cuántas veces aparece la palabra discípulos? 281 veces. Un cristiano, por definición, es un discípulo de Jesús. Y esto puede sonar increíblemente básico, pero cuando comenzamos a entender lo que esto significa, nos comienza a dar a nosotros entonces una idea de lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Así que, solo regresando a las metas de Año Nuevo, si queremos tener una buena meta para este año, como cristianos debería ser esto: quiero ser un buen discípulo de Jesús. Esa es la meta. Esa es la meta para todos nosotros. Así que hoy todo este mensaje lo vamos a ver como un preámbulo para nuestra serie. Y todavía no les voy a decir el nombre de la serie sino hasta el final, porque realmente esto nos va a preparar para llegar a lo que estamos creyendo que el Señor nos está llamando a hacer. Pero otra vez, ¿qué significa ser un discípulo de Jesús? Acompáñenme a el libro de Mateo capítulo número 4. En Mateo capítulo número 4 vamos a ver el llamamiento de Jesús a un par de sus discípulos. Y vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a comenzar en el versículo número 18. Y dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron.
Ahora, en este texto hay un montón, hay muchísima información, pero esta es una de dos ocasiones donde vemos que algo interesante pasa. Y es que vemos que Jesús llama a ciertos hombres a que le sigan, y dice que al instante dejaron todo y le siguieron. Ahora, solo suena romántico cuando lo leemos en la Biblia, pero piensen en eso por un momentito. O sea, ¿no les parece raro, increíble, aún irresponsable la respuesta de ellos? Síganme. Dejan todo tirado y sigan al maestro. Ahora, nosotros tenemos 2000 años de perspectiva histórica para saber, pues, quién era Jesús. Por supuesto que querían seguir. Ellos todavía no tenían esa perspectiva como nosotros. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿quién hace eso? Y para entender esto, hay que entender un poquito cómo funcionaba la cultura judía en aquel entonces. Y es que en aquel entonces los niños hebreos a los 5 años eran inscritos en una escuela de la Torá, donde comenzaban a aprender los primeros 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y entonces uno entraba a los 5 años a esta escuela y había una ceremonia. Y en esa ceremonia a los niños les ponían un poco de miel en la boca. Y mientras les ponían ese poco de miel en la boca, alguien estaba recitando los primeros capítulos de la ley de Dios, de la Torá. Ahora, la gente vivía probablemente en pobreza, y esto significa que para muchos de estos niños esta era quizás la primera vez que probaban algo dulce. Y el mensaje que querían comunicarles era: el estudiar la Torá es algo dulce. Estudiar la Torá es algo bueno, es algo dulce. Y entonces los siguientes 5 años estos niños pasaban aprendiendo y memorizaban grandes porciones de la Torá de memoria. Y cuando cumplían 10 años venía el primer recorte, por así decirlo. Entonces venía el primer, y cuando miraban que había niños que no tenían mucho potencial para las cosas de la religión, entonces los mandaban de regreso a casa. Y a los 10 años algunos niños iban: tú tenés más cara, andas a ser pescador como tu papá. Sí, y tú andas a ser carpintero. O sea, los mandaban de regreso a casa a los 10 años. Los niños que quedaban en la escuela seguían aprendiendo, seguían estudiando. Se creía que para los 17 años ya tenían memorizada completamente los primeros 5 libros de la Torá. Entonces seguían estudiando ya no solo la Torá, sino todo el Antiguo Testamento, los profetas y todo esto. Y cuando cumplían 17 años, había otro recorte. Entonces había otro recorte, otros niños eran enviados de regreso a su casa diciendo: mejor vas a estudiar algún oficio. Pero los que seguían se les llamaba ahora talmid. O de ahí vienen palabras como talmudín, o sea, eran talmids o eran discípulos. Y estos jóvenes se les motivaba a buscar a un rabino. Ellos buscaban a un rabino, y ellos llegaban con el rabino Abel, por ejemplo, y le decían: rabino Abel, queremos seguirte. Y Abel se tomaba el tiempo y se daba el tupé, por así decir, de seleccionar quiénes iban a ser sus discípulos, sus talmides. Y entonces, y eran muy estrictos. Y es que en aquel entonces, el trabajo de ser un rabino, el trabajo de ser un maestro, era un trabajo de mucho prestigio. Era uno de los mejores trabajos. Entonces, cuando seleccionaban, querían asegurarse que era alguien que tenía el potencial de aprender lo que ellos querían enseñar, pero no solo querían que ellos supieran lo que ellos sabían. Estos maestros querían que sus discípulos sí aprendieran lo que ellos sabían, pero que hicieran lo que ellos hacían. Entonces su trabajo, el trabajo de estos talmides, era seguir a sus rabinos tan de cerca, imitándolos en todo, que eventualmente se convirtieran, por así decir, en ese rabino. Es más, había una expresión que decía que ellos tenían que andar en el polvo de su maestro, estar tan cerca que cuando el maestro levantara polvo les cayera a ellos. Ahora, en el tiempo de Jesús habían unos rabinos especiales, y habían unos rabinos que poseían una característica especial que se les llamaba mishtar. Mishtar era, simplemente la traducción es autoridad.
Y esta era una autoridad espiritual especial que se le daba a algunos rabinos, a algunos maestros, para poder interpretar textos de la Torá. Y lo que se creía es que ellos tenían una relación tan estrecha, tan íntima con Dios, que ellos entonces podían dar interpretaciones nuevas o aún inéditas a las escrituras. Entonces, ahora, para ser considerado un maestro o un rabino con mishtar, con autoridad, se debía primero comprobar con la evidencia de milagros en su ministerio, y después había que ser considerado rabino con mishtar oficialmente por otros 2 rabinos con mishtar. Ahora, en Mateo, cuando volvemos a Mateo 4, ya vemos nosotros que la gente ya tenía una idea de quién era Jesús. La gente ya se venía formando una idea. Es más, desde los 12 años vemos a Jesús discutiendo en el templo con los rabinos y enseñándoles él a los rabinos, corrigiendo a los líderes religiosos en su época. Y desde temprano en su ministerio, si ustedes leen el Sermón del Monte, Jesús decía cosas como: ustedes han oído que se les dice, pero yo les digo. ¿Se dan cuenta? Él tenía esa autoridad para reinterpretar o para explicar los textos de una manera quizás distinta. Y tan así que en Mateo, al final del Sermón del Monte, en Mateo 7:28 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Y después dice: porque les enseñaba como quien tiene mishtar, como quien tiene autoridad. Su ministerio estaba cargado de milagros. Juan, otro rabino con autoridad, lo había visto y había dicho: este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno ni de desatar la correa de sus zapatos. Y después Jesús es bautizado por Juan el Bautista. El cielo se abre, sale una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús era considerado un rabino con mishtar, era considerado un rabino con autoridad, ¿sí? Y para los judíos era un rabino soñado, por así decir. Era un ministerio muy atractivo, era popular, la gente lo miraba, multitudes se juntaban, todos querían saber lo que opinaba Jesús. Entonces habían seguramente muchos jóvenes que estaban buscando ser discípulos de este rabino. Y sin embargo, algo diferente pasa. Y es que Jesús les hace un llamado a estos hombres. Y empezando por este llamado, comienza a ser diferente. No son ellos los que buscan a su maestro. Ahora es el maestro el que se acerca y les dice: sígueme. Cuando entendemos todo esto, ya tiene un poquito más de sentido. Como Dios dice: y dejándolo todo, le siguieron. O sea, el rabino quiere que yo lo siga. Chao, o sea, adiós papá. O sea, me voy a seguir al rabino. Dejo todo tirado. Y es que estos hombres eran pescadores. ¿Saben qué significa eso? A los 10 años no pasaron la prueba. O sea, a los 10 años alguien los agarró y les dijo: mijito, vas a ir a ser un pescador como tu papá. Si vas a irte a la casa, porque aquí no nos servís de mucho. Entonces estos hombres no merecían este privilegio. No eran aptos para semejante honor. Y de repente se encuentran diciendo: yo, discípulo de Jesús. O sea, ¿será que esto realmente está pasando? Por supuesto que sí. O sea, ¿cómo se dio esto? O sea, la respuesta del cómo se dio esto, para hombres que no eran aptos, para hombres que seguro tal vez no habían ido a la escuela o habían sido cortados temprano, la respuesta es: se dio por gracia. Estos hombres no merecían esto y sin embargo los llamaron. No, o sea, no es porque los merecían. No hicieron nada para ganarlo. Y sin embargo, Jesús en su gracia soberana los llama y les dice: sígueme. Ahora, por si no se han dado cuenta, ya no estoy hablando de Simón o de Andrés. No sé si ya se dieron cuenta, ¿sí? Y es que al igual que estos hombres, tú y yo fuimos conocidos, amados y llamados por el más grande de todos,
que además resultó ser el salvador de nuestras almas, no porque lo merecíamos, no porque fuéramos aptos o dignos, sino por el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? Yo no sé si se dan cuenta del privilegio que esto es. Yo no sé si se dan cuenta de lo que significa, pero otras, como no crecimos en esa sociedad, no entendemos lo que era seguir de cerca a un maestro, lo que era ser un discípulo de uno de estos rabinos. Y este rabino no está esperando que nosotros lleguemos a rogarle, por favor, aceptanos que... Él está llegando y simplemente nos ve de cerca y nos dice, sígueme. Eso es lo que estaba pasando en ese momento. El Rey del universo, a ti y a mí y a ellos también, nos amó e hizo lo necesario para convertirnos en sus discípulos. Nos dio el regalo de ser escogidos por Él. Y tal privilegio, ese privilegio debe ser honrado. Entonces nos preguntamos, ¿cómo? Pues respondiendo como el maestro espera que le respondamos. ¿Y qué fue lo que pasó? Dos cosas quiero yo que veamos. Solamente dos cosas quiero yo que veamos. ¿Sí? Y es que este texto no solo nos habla de la respuesta de los primeros discípulos, también nos informa de lo que el Señor iba a hacer en sus vidas. Y es que lo primero que vemos es a Simón y a Andrés, y luego a Juan y a Jacobo. Y lo primero que Jesús hace es enfatizar la relación que iban a tener con Él. ¿Y cómo lo enfatiza? Les dice, vengan en pos de mí, síganme, caminen conmigo, estén cerca de mí, estén tan cerca de mí que no solo van a aprender lo que yo sé, se van a convertir en lo que yo soy. ¿Qué es lo primero que significa responder al maestro? Es esto, o sea, Jesús quería, número uno, que le siguieran. Y ciertamente Jesús quería que ellos se vieran a sí mismos como discípulos. Y como ya les expliqué, esto significaba estar tan cerca del maestro que ellos vivieran en el polvo de su maestro, que estuvieran ahí pegados al maestro. Y por tanto tiempo que Jesús fuera replicado en ellos. Y por eso es que más adelante les llamaron cristianos, pequeños Cristos. Ellos son como Cristo, son cristitos. ¿Por qué? Porque habían caminado con Jesús tan de cerca y habían estado con Él tanto tiempo que ahora Jesús se había impregnado, se había replicado en ellos. Y entonces, llegando a nosotros, mientras comienza un nuevo año, lo primero que tenemos que hacer es, debemos entender esto. Tú y yo somos antes que nada, o somos llamados antes que nada a ser discípulos de Jesús. Eso significa estar tan cerca del maestro y por tanto tiempo que Él se replique en nosotros. Pero ¿con cuánta frecuencia nuestra vida como discípulos se traduce en una fe que no trae devoción con ella? Sí, decimos que creemos, decimos sí, Jesús, y venimos a la iglesia y levantamos las manos y todo eso, y después nadie se daría cuenta que somos cristianos. Nadie se daría cuenta que somos seguidores del camino, que somos discípulos de Jesús. ¿Sí? Hemos pasado muchas veces a escuchar a Jesús a través hemos dejado el escuchar a Jesús a través de la oración o del estudio de sus palabras, lo dejamos en segundo plano, pero así rapidísimo lo dejamos y nos limitamos muchas veces a asistir al servicio el domingo, a participar en algunas actividades, a leer alguna que otra cosa, a hacer oraciones express porque damos gracias, Señor, por los alimentos, amén, porque tenemos mucha hambre. Entonces, más allá de eso, no pasamos. Y si alguien nos pregunta, ¿estamos cerca, viviendo en el polvo de nuestro maestro hoy? Sospecho que la respuesta de muchos sería, quizás no. Ahora, yo no les digo esto para condenarlos. O sea, hacerlos que se sientan mal es fácil. O sea, hacernos que nos sintamos mal es muy, muy fácil para todos. Yo les estoy diciendo esto para animarlos. Y es que creo que si tú eres de los que comienza el año con nuevas metas, con nuevas resoluciones, con nuevos planes, esta es una buena meta: estar más cerca de Jesús.
Seguirlo de cerca, seguirlo tan cerca y por tanto tiempo que aquel que se quiera burlar de mí lo haga diciéndome cristiano. ¿Saben? Este ha sido parte del plan eterno de Dios. Siempre, miren esto, Romanos 8:29 nos dice así. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen, ¿qué? Hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El plan eterno de Dios. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo con el propósito de que seamos hechos como Jesús. Y después, más adelante, los discípulos comienzan a escribir cartas y comienzan a capacitar a las iglesias. Y una de las cosas que nos dicen es el propósito de una iglesia. El propósito del por qué Dios puso pastores, evangelistas y todo el mundo en la iglesia. Viene con un propósito. Miren esto, Efesios 4:11 dice, y Él mismo, el Señor mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y sigue, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Iglesia, los verdaderos discípulos de Jesús son los que están haciendo todo el esfuerzo de caminar con Jesús, estar tan cerca de Jesús, que ahora se parecen a Jesús. Y en medio de todo esto, el Señor no solo los llama a caminar con Él, vengan en pos de mí, síganme. Inmediatamente, desde el día 1, les da también un propósito. Dice, síganme. Y yo, dice, Jesús los quería convertir en algo. Ese es mi punto número 2. O sea, Jesús quería que le siguieran, número 1. Y número 2, Jesús quería convertirlos en algo especial. Y ese algo especial nos lo revela inmediatamente en el versículo 19. Dice, síganme, vengan en pos de mí y yo los haré, dice, pescadores de hombres. Vengan en pos de mí, yo los haré pescadores de hombres. Y esto es en lo que Jesús quiere convertirnos. Y saben, muchas veces podemos pasar toda la vida en la iglesia y estar haciéndolo bien y perder esto de vista. A veces podemos estar ahí metidos en la iglesia y tener un hermoso ministerio y estar sirviendo a los hermanos y ser un erudito en las escrituras y saberme todos los textos de memoria. Me gané la pulserita en la escuela bíblica porque yo los podía repetir. Todos podemos ser fieles congregantes, fieles diezmadores, o sea, y todo eso está re bien, o sea, todo eso es perfecto, pero incompleto, porque si no nos estamos convirtiendo en pescadores de hombres, algo falta en nuestra vida como discípulos. Ahora, recuerden esto, el maestro se replicaba en sus discípulos. Y estos discípulos habían caminado con Jesús tan de cerca que si algo habían visto clarísimo era la intención del corazón del Señor. Y ese corazón era con un amor increíble hacia el perdido. Él no vino solo por las ovejas que estaban ya ahí. Él vino por las ovejas perdidas, por los que se habían alejado, por los que se habían apartado, por los pecadores que no encontraban su camino de regreso y que todo el mundo los había condenado. Por esos vino Jesús. Y todo su ministerio fue salvar, guiar y transformar y redimir vidas una y otra vez. Tan así que él mismo lo dijo en Lucas capítulo 19, versículo 10. Jesús lo dice así, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces solo piensen esto y me encanta esto. Lo primero que el Señor le dice a estos discípulos, Simón y Andrés, vengan en pos de mí, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Es lo primero que les dice. Y lo último que les dice antes de irse y ser recibido en el cielo es, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. Fue lo primero, fue lo último. Y es que de alguna manera, si nos vamos a parecer a nuestro maestro, va a crecer en nosotros un corazón por aquel que no le conoce. Y no por una culpabilidad religiosa o porque querramos llenar la iglesia. Es principio de año, la iglesia se va a llenar, no se preocupen. O sea, en marzo se vuelve a hacer un poquito, pero
es porque cuando hemos conocido tan de cerca a nuestro Maestro, cuando hemos visto su corazón, cuando hemos experimentado su gracia, cuando hemos visto el amor con el que Él nos invita y nos recibe, ¿quién no quiere eso para otros que no lo conocen? ¿Quién no va a querer eso para otros? Y así que hoy más que nunca, para los que no conocen la visión de nuestra iglesia, esto es precisamente la visión de nuestra iglesia. La visión de nuestra iglesia dice así, dice: dar gloria a Dios a través de vidas transformadas por Jesús. Estos discípulos que están cerca de Él, que están tan cerca de Él, que están siendo transformados por Él, y que salgan a transformar para Jesús. Discípulos que ven el corazón de su Señor y ahora quieren replicar eso en otros e invitar a otros. ¿Saben qué decía Pablo? Pablo decía: síganme a mí como yo sigo a Cristo. Hey, yo estoy tan pegado a Él que seguirme a mí es seguirlo a Él. Y eso es lo que nosotros al final del día queremos. Así que, ¿cómo comenzamos? ¿Saben? A principio les dije que cada inicio de año es bueno para ponernos nuevas metas, para hacer cambios importantes. Y estos cambios suelen pasar después de decisiones que tomamos cuando creemos que algo es importante. Y así que hoy les quiero anunciar dos cosas. Dos cosas les quiero poner en mente. Primero, el año pasado lanzamos una visión para nuestro aniversario. ¿Ustedes se recuerdan de esa visión? Dijimos +1. Y esto significa: vamos a estar orando por una persona. Pero uno es muy poco. Oren por uno. No oren por todo su vecindario, no oren por todo su condominio. Vamos a orar y comenzar a clamarle a Dios por una persona. Y alguno otra vez dice: esto es muy poco. O sea, cuando comenzamos la serie de Navidad, hace un mes más o menos, vimos el inicio del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas fue dirigido a una persona. Y 2000 años después sigue transformando vidas. Y sigue trayendo vida y esperanza y pasión a todos por el esfuerzo de un hombre de sembrar en otro hombre. En uno. O sea, Lucas escribiéndole a su amigo llamado Teófilo. Así que sepan esto: enfocarse en uno no solo cambia a ese uno, cambia toda una generación. Y así que durante las siguientes 4 semanas vamos a estar desarrollando nuestra serie +1, así se llama la serie, ¿sí? Y son mensajes que nos van a ir recordando acerca de ese llamado: sígueme y yo te voy a hacer un pescador de hombres. Y espero yo nos van a dar herramientas eficaces para vivir en ese llamado. Y también vamos a irles dando, y hoy vamos a compartir en las redes sociales, en todos los chats de la iglesia y todo, una guía de oración para que comiencen hoy mismo, para que comiencen a orar por ese +1. 30 días continuos de oración, creyendo que Dios va a mover el corazón de ellos para arrepentirse, para creer y para comenzar a caminar con el Maestro y crecer aquí en la iglesia. Y no tienen que correr, no tienen que invitar a un +1 la próxima semana. No, ya vamos a llegar a eso. Y este mensaje, miren, esta serie estamos iniciándola hoy en todos nuestros campuses. Aquí en Carretera, en El Naranjo, en Zacapa. Los 3 campuses nos estamos uniendo hoy en esta serie, en esto llamado. Y es que nuestro anhelo es ver a una iglesia orando y actuando por el poder del Espíritu Santo para transformar las vidas de muchos. Y eso es lo que yo quiero que hagan. Quiero que entre nosotros hablemos de eso. Nos animemos unos a otros. Oremos por esta persona por la que estamos orando y actuemos conforme a lo que Dios nos está llamando a hacer. El Señor nos ha invitado a participar en su obra. Y ese es el más grande privilegio que vamos a recibir en nuestra vida, el seguir al Señor. La gracia de Dios nos alcanzó. El Señor del universo nos volteó a ver y ya nos vio a cada uno de nosotros. Y si no lo has sentido, escúchalo de mí hoy. Cuando el Señor te mira y te dice: sígueme, quiero que camines conmigo tan cerca y por tanto tiempo, que ya el vivir una vida de un creyente no sea algo en lo que me tengo que esforzar, sino que ya
sea mi estilo de vida, ya sea lo que yo hago siempre, porque el Señor fue impregnado en mi corazón. Fuimos creados para ser sus discípulos, para parecernos a Él, para estar cerca de Él, para convertirnos en lo que Él es. Y eso incluye el ser pescadores de hombres. Así que les dejo esta idea en mente. Pues en base a esa visión, ¿quién es ese más uno? Si ya tienes a alguien en mente, comienza a orar intencionalmente por esa persona. Si aún no lo tienes, comienza a orar para que el Señor te dé a esa persona. Y que este 2025 tú y yo seamos eso, discípulos que respondieron el llamado del Maestro cuando no lo merecíamos, cuando no éramos dignos, que nos dijo: vengan en pos de mí, síganme. Y que estamos caminando tan cerca de Él que ahora nos parecemos a Él. Así que el 2025 sea un buen año. Y por buen año sí, les deseo éxito y prosperidad, y que sus negocios abunden y gloria a Dios por todo eso. Que sea un buen año en el sentido de que el Señor se ha impregnado en nosotros, y que el peor insulto que alguien puede encontrar para ti sea cristiano. Y nosotros podamos decir amén. Si puedes hacerlo, ponte de pie ahí donde estás. Ya casi nos quedamos sin pulseritas y sin llaveros, pero si alguien quiere todavía nos quedan algunos allá mientras nos vienen los que mandamos a hacer nuevos para este año. Pero vamos a terminar orando. Vamos a terminar orando y pidiéndole eso al Señor, que nos dé un corazón que le responda como Juan y Andrés, como Simón y Jacobo, diciéndole, y dejaron todo tirado y le siguieron a Él. Padre, gracias, 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 Señor, por este nuevo año que comienza, Señor. Y gracias porque aun cuando quizás hace años ya que tú has hecho ese llamado, Señor, te hemos seguido por tiempos, nos hemos apartado por tiempos, o quizás hayamos estado, Señor, pero gracias, Señor, porque no has retirado esa invitación sobre nuestras vidas, porque esa invitación sigue estando ahí presente, y ese sígueme sigue estando vigente para cada uno de nosotros, mi Dios. Y hoy queremos decirte amén. Heme aquí, Señor, aquí estamos. Quiero seguirte y quiero ser como tú. Quiero parecerme más y más a ti este año, Señor. No solo en cómo hablo, en cómo actúo, en qué creo, sino también en cómo invito a otros a seguirte a ti. Ayúdanos, Señor, a ser más y más como tú. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y vamos a responder al Señor diciéndole así: